Bien, el día de hoy le quiero dar la bienvenida a dos grandes amigos. Tengo acá al doctor Emilio Garnique y al doctor José Siles. La verdad es que les quiero primero agradecer que estén acá conmigo, que se hayan tomado el tiempo y me estén acompañando. Este es nuestro segundo capítulo de podcast que vamos a hacer. Y me emociona mucho esta idea, la verdad, porque es una manera de informar a los pacientes y también de que ustedes puedan tener un contacto con ellos. Emilio es un gran amigo. Emilio, si nos pudieses conversar un poco sobre lo que estás haciendo ahorita, ¿ok? Y más o menos para que quien no te pueda conocer, aunque creo que eres alguien que ya muchas personas conocen acá en Lima, pero que nos puedes decir un poco de detalle, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo te pueden conseguir los pacientes? Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Doc. ¿Qué tal? A ver, bueno, yo soy actualmente el jefe del Departamento de Urología del Hospital Nacional Luis N. de la Policía Nacional. Tengo el grado de comandante médico y también pues pertenezco al staff de la Clínica Internacional y bueno, hago mi actividad privada también en la Clínica San Marcos, ¿no? Para mí es un honor, de verdad, Emilio, más que amigo, tenerte acá como autoridad, que creo que eres. Y el doctor Siles creo que es un médico también bien conocido en la ciudad. Además, fuera del país también tiene proyección. Es un urólogo que creo que hoy día es parte de los que están escribiendo, ¿no? Mucho de lo que es la urología. Doctor, si nos puede decir un poquito de usted, aunque yo sé que sí, mucha gente sabe del doctor José Siles. No, de verdad, agradecer ante todo la oportunidad que nos brindas acá, Rubén, de poder estar compartiendo estos minutos que realmente me siento muy contento de poder participar y poder dirigir algo de lo que sé en beneficio de tu público, de que yo sé que vas a tener el éxito que lo estás buscando y creo, sin temor a equivocarme, lo vas a lograr, ¿no? Este es tu segundo podcast, como lo acabas de manifestar, y creo que vendrán muchos más de ellos, ¿no? Actualmente soy encargado, soy el jefe de urología de la Clínica Internacional. Próximamente estaremos también adquiriendo la jefatura de la Clínica TESA, ¿no? Somos un grupo de urólogos que está tratando de hacer las cosas como realmente deben ser. Y nuevamente felicitarte en tu nuevo podcast y que tiemble el doctor Borda, que el doctor Rubén está ahí a su lado. Bueno, si usted lo dice, doctor, yo la verdad es que tengo fe en eso, ¿no? Debe ser palabra firme. Doctor, yo los voy a llevar abajo, ¿no? Porque ustedes están acostumbrados a ver temas que ya están en lo que es la urología avanzada, pero a veces uno le dice a los pacientes, oye, mira, debes ir al urólogo, y la simple palabra, ¿no? Suena como rara. La urología, exactamente qué pacientes nosotros somos lo que vemos, porque hay pacientes que no saben quiénes deben ir al urólogo. A veces el que más ha investigado un poco creo que asocia urología con próstata, ¿no? Y ya está, pero ¿qué otras cosas vemos nosotros que podríamos tal vez tratar de evangelizar, decirle a los pacientes el por qué nosotros somos útiles? ¿Qué le podemos ayudar para que su vida sea mejor? ¿Para qué hemos estudiado y que ese conocimiento sirva para que tengan un mejor día a día? Emilio, no sé si tú nos puedes comentar un poquitico acerca de eso, ¿no? Para ti, la urología, ¿cómo se la planteas a tus pacientes? ¿Qué es? A ver, primero, tu público objetivo, pues, en teoría, no tiene mucho conocimiento de medicina. Y el objetivo de este podcast creo que es educar, ¿no? Educar a tu población. Así es. Bajo ese contexto, yo creo que la urología estudia básicamente los desórdenes o las enfermedades del sistema urinario, tanto como en el hombre y en la mujer, ¿no? Uh-huh. Y también se encarga de la parte de los órganos reproductivos sexuales masculinos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que de ahí debemos partir. Claro. Ahora, el sistema urinario en el varón y en la mujer, pues, tiene diversas patologías, ¿no? Desde riñón, desde el uréter, la vejiga, ¿no? Claro. Y en el varón, pues, la próstata, los testículos, el pene, todo el sistema reproductor masculino, ¿no? Así es. Tu pregunta es válida porque hay muchas mujeres que tienen patología o enfermedades como una de las más frecuentes es la incontinencia urinaria. Y muchas veces no van al urólogo, van al ginecólogo.
porque es. piensan que, o sea, es una enfermedad que tiene que ser vista por el ginecólogo cuando lo que está fallando es el sistema urinario, no Así la es. continencia a nivel de la vejiga. Así es. Entonces, yo creo que, dicho esto, yo quisiera pues la opinión de nuestro gran amigo y maestro. ¿Cómo en los nos cierra la Brasiles. idea de la urología? Ah, Sí, Sí, a porque ver. definitivamente nos va a complementar, de hecho, mucho más. Mira, aparte de lo que acaba de mencionar acá el doctor Emilio, es cierto, ¿no? La urología se encarga pues del aparato urinario tanto masculino como femenino y el aparato reproductor masculino, ya que el aparato reproductor femenino es visto por la parte de la ginecología, ¿no? La urología abarca, yo diría, todos los grupos etarios. Tiene inclusive desde la urología fetal. ¿Qué significa la urología fetal? Es aquella urología realizada intraútero. ¿Y dónde y qué patologías se ven ahí? O sea, o qué enfermedades se ven ahí. Por ejemplo, pacientes que tienen hidronefrosis. ¿Qué significa hidronefrosis? Dilatación de los riñones. ¿Y por qué están dilatados los riñones? Porque hay unas válvulas que están en la uretra y que producen una obstrucción. Entonces el feto no puede miccionar, se llena la vejiga, se llena el uréter y se llenan los riñones de orina. Entonces hacen una cirugía intraútero. Así es. Ponen un catéter en la vejiga y con eso está solucionado el caso. Así es. Porque todo el mundo asocia la urología con los viejitos. Sí. No, dice ya el urólogo se encarga de próstata. Y no es así. Porque de la urología fetal nos pasamos a la urología pediátrica. O sea, son aquellas enfermedades que ve el urólogo desde el niño, desde recién nacido, ¿no? Hasta la edad de 16 o 18 años en que es definida la urología pediátrica, ¿no? Sí, para algunos sectores es 16, para otros es 18, Así es. ¿no? Y de ahí en adelante tenemos patologías entre los 20 y 40 años. ¿Cuál es la patología más frecuente? Bueno, en los hombres, los cánceres de testículos, que ustedes pueden ver. Los cánceres de testículos son los que aparecen en esta etapa, ¿no? Las infecciones del tracto urinario, las epidimitis, Las ETS, ¿no? claro, Las prostatitis. las prostatitis, ¿no? Mucha, ¿no? 80%. Después, posteriormente, de los menores de 50 años. en las mujeres en esa etapa, ¿qué es lo que más vemos? Infecciones urinarias, Ujú. vejigas hiperactivas, ¿no? Distopias genitales a los 35, 40 años, cuando las mujeres han tenido pues 2, 3 hijos y, como mencionaba el doctor Emilio, presentan sus incontinencias urinarias. Son los prolapsos, ¿no? Que salen los genitales prolapsos, a través de la vagina. exacto. Y ahí tenemos, y seguimos avanzando, 50 en adelante, donde vienen los problemas de la próstata. Hay que tener en cuenta que la próstata solo tiene 3 enfermedades. Tiene la prostatitis, los problemas benignos de la próstata, que es la hiperplasia benigna de la próstata, y el cáncer de próstata. O sea, no nos hagamos un mundo. La próstata solo tiene 3 enfermedades. Después también viene, concomitantemente con ello, viene las litiasis, los cálculos, todo, ¿no? Y posteriormente, conforme vamos pasando más de 60 años, 55, 60, 70, 80 años, ya están los problemas cancerígenos, ¿no? Los problemas tumorales, sin dejar también la próstata como ello, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la urología se encarga tanto, puede ver un niño desde recién nacido hasta una mujer o un hombre de 80 años, ¿no? O sea, Claro. el urólogo es para todas las etapas, ¿no? Claro. Tal vez por lo que a lo que yo me dedico, ¿no? Pero sí que les quiero, también ustedes sé que se dedican, Emilio hace mucho cáncer, el doctor hace mucha cirugía endurológica con láser, también cáncer, ¿no? Bueno, la verdad es que usted creo que abarca muchas más cosas, ¿no? Lo que pasa es que como soy un poco mayor, anteriormente hacíamos todo. Todo, claro. Hacíamos Sí, todo, pues, ¿no? claro. Entonces, hoy en día pues ya no. Hoy día Se hacemos sectoriza, piso ¿no? pélvico, algunos se dedican a hacer más cirugía oncológica, pero al fin y al cabo creo que la urología se ha subespecializado, ¿no? Sí, yo en mi consulta, si yo veo lo que más veo, ¿no? En varones que llega a la consulta sería prostatitis. Llega muchísimas prostatitis en varones.
Y de las chicas tendría que decir que sería las infecciones urinarias y las incontinencias, básicamente. A tu consulta, creo que tú haces bastante cáncer, Emilio. No, Te gusta y mucho, ¿no? Te apasiona el tema de sí, cáncer. sí, me encanta la urooncología, porque Así es una subespecialidad Así es, que tiene que ver mucho con la biología molecular, o sea, un poco ir desde la célula, así es. ¿no? Es Pero desafiante. es muy bonita, Sí. pero igual, lo mismo que tú dices, lo más frecuente si hacemos un análisis, una estadístico, todo. claro, del todo, de todo lo que vemos, lo más frecuente en el varón es pues los síndromes dolorosos pélvicos crónicos, Ajá. como prostatitis, ¿no? Así es. Y en la mujer lo más frecuente que vemos son las infecciones urinarias, ¿no? Así es. Ahora, hoy en día, pues con tantos malos hábitos alimenticios que existen lamentablemente en nuestra población, la patología de los cálculos en la vía urinaria es muy frecuente. Sí. Es muy frecuente. Sí. Es más frecuente que antes, ¿no? De Bueno, y repente el doctor recientemente- Siles ahorita nos puede, de todas maneras, Doc, usted nos puede de repente confirmar, antes no se veían tantos cálculos en gente joven como ahora. No, y recientemente los cálculos con el tema se descubrió ahorita, creo, ¿no? El asunto del azúcar y la litogénesis, ¿no? La formación Así de es. cálculos. Si usted se da cuenta, la dieta tiene glucosa por todos lados, ¿no? Nos meten glucosa por cualquier Es lugar. fundamental. Y también, hoy en día, pues, la urología ha avanzado con la tecnología, ¿no? Así es. Entonces, anteriormente el tratar un cálculo era todo un problema muy serio, ¿no? Muy invasivo, ¿no? Así es. Pero hoy en día contamos pues con la parte de endourología, en los cuales muchas veces un paciente es diagnosticado de un cálculo, a las 2 horas está entrando a sala de operaciones y a las 6 horas está yéndose de su casa. Doc, por ejemplo, en los años 90, disculpe que le interrumpa, ¿cómo se operaba un cálculo en Teníamos- el riñón? Se hacía una incisión enorme. Un corte tremendo que teníamos que... una ¿Cuántos- cirugía abierta. ¿Cuántos ¿no? días se quedaba el Se paciente? quedaba 7 días, 10 días si no se infectaba la herida. Y se va y al día todo. siguiente, ante las 12 horas. Hoy día se va, el mismo día que se opera, se va lo que se llama cirugía ambulatoria, ¿no? Así es. ¿Cómo ha evolucionado? Sí, Antes claro. se decía, antes cuando los cirujanos cortaban, decía, gran cirujano, gran incisión. Claro. Mientras Esos más eran los grande, términos sí, antiguos, así ¿no? más mérito, ¿no? Hoy en día, la cirugía urológica, como la cirugía en general, se dice se ha vuelto mínimamente invasiva. así se Carles, llama, ¿no? Sin huellas. Casi, o sea, hoy en día hacemos mucha laparoscopía y la urología, creo yo, de que tiene una ventaja sobre las otras especialidades. ¿Y cuál es la ventaja que yo veo sobre las otras especialidades? Es que nosotros tenemos los conductos naturales para poder llegar casi a cualquier parte del sistema urinario, Sí, A través de la calidad, uretra. ¿no? Claro. sin hacer un solo corte. Porque entramos por el pene o por la uretra en la mujer, llegamos a la vejiga, miramos los uréteres, entramos por los uréteres, llegamos hasta los riñones, hasta la pelvis renal, revisamos todos los cálices, Claro. tenemos todo. O sea, Así es. Y el paciente ni siquiera lo hemos cortado, ¿no? Hay un conocimiento que yo he adquirido con el tiempo, ¿no? De ejercer la urología y quisiera saber ustedes cómo lo han evolucionado, ¿no? A mí me pasa mucho en consulta y a veces es un poco desafiante, ¿no? Llega el paciente, doctor, tengo síntomas urinarios, orino a cada rato, el chorro está corto, ¿no? Orino con frecuencia, tengo dubitación, o sea, tengo que estar pujando para empezar o esperar a que inicie el chorro. Todos estos síntomas que conocemos que usualmente son por hiperplasia de próstata, ¿no? Y le hacemos sus pruebas al paciente y el paciente definimos que, bueno, debe ser operado, ¿no? Tiene criterios de un tratamiento más que médico que sea quirúrgico. Ahorita yo creo que he concluido, ¿no? Por lo que ha sido la historia de la urología, y usted dígame, doctor, si yo estoy en lo correcto, ¿no? El señor el papá de ahorita o el abuelo de ahorita, ¿no? Ha vivido una historia de un paciente urológico anterior que ha sido operado de próstata, que ha sido traumática. La historia de la cirugía de próstata realmente ha sido mutilante, ha sido traumática. Yo he leído estadísticas, y digo solo porque tengo la referencia de libros, de que en algún punto la mitad de los pacientes operados de próstata, de adenoprostatectomía, morían, Claro. ¿no? Y después evolucionamos un poco en la cirugía abierta y bueno, ya no morían, pero tenían grandes complicaciones, ¿no? Que incontinencia, quedaban con disfunción eréctil.
Y yo creo que ese background, ¿no? Lo tienen ahí los pacientes. El abuelo de ahora, que es el que se tiene que operar de próstata, lo tiene en su cabeza estigmatizado. Y por esa razón, cuando tú le dices, se tiene que operar la próstata, o sea, parece que ha caído en una especie de duelo, ¿no? Es una triste noticia que le has dado. Cuando para ti, más bien, es una gran solución que le va a dar calidad de vida, que lo va a recuperar rápido, que va a ser una solución sin dolor, que le va a quitar sus síntomas, para él es una tristeza muy grande muchas veces. Entonces, a mí me toca muchas veces como que explicarle, mire señor, hoy día existe una cirugía sin cicatriz, sin dolor, sin sangrado, que al día siguiente usted se va de la clínica. En algunos casos se puede ir el mismo día. La recuperación va a ser súper rápida para que usted vuelva a hacer sus actividades y se le quite todo este tema y proteja sus riñones, su sistema urinario. Pero la explicación, doctor, para mí ha sido que tienen en su cabeza esa huella, esa memoria de aquel abuelo, de aquel padre, ¿no? Que tal vez sufrió aquella historia de la urología en la que la cirugía tal vez no era lo que es hoy día. No sé si... Yo incluso he escuchado de profesores que le ponían azúcar, ¿no? Para cerrar heridas. Claro. Eso fue una modalidad de la Universidad Cayetano Heredia, pero eso lo utilizaban en las infecciones. Así es. De las heridas, ¿no? Pero yo me formé en el Hospital 2 de Mayo y yo escuchaba a los profesores antiguos, inclusive cuando no había suturas. No había cómo suturar, Dejaban gasa, ¿no? Así es. Dejaban gasa, o sea, sacaban la próstata. Bueno, mal llamado la próstata, no, sino es el tumor que crece dentro de la próstata. Entonces lo sacaban y taponaban el lecho prostático con gasas, ¿no? Y le ponían pues 5, 6, 7 gasas y lo cerraban al paciente. A forma de tapón. A forma de tapón. No, claro. Y después a rezar que esto pare. Y en 5 o 7 días los volvían. En 5 o 7 días empezaba la jalada de la gasa. Empezaba a jalar la gasa y a rezar de que no sangre, ¿no? ¿No? Bueno, era realmente traumático, ¿no? Claro, era traumático. claro. Una La realidad operación de supera la próstata ficción, ¿no? Era súper traumático. Posteriormente, obviamente ya vino la era de la sutura, de la cirugía abierta, en el cual seguía siendo, pues, la próstata una de las patologías más sangrantes en el postoperatorio. Porque yo me acuerdo que los maestros antiguos nos decían, la cirugía de la próstata empieza cuando terminas de operar la próstata, porque ahí empieza el sufrimiento del sangrado, de la obstrucción de la sonda, los lavados. Ahí empieza la cirugía, ¿no? Claro. Pero hoy en día contamos con una tecnología de punta, pues contamos con plasma vaporización, contamos con láseres, ¿no? Que casi el sangrado es mínimo, ¿no? Así ¿No? es. Y O sea, el dolor es cero, no hay dolor. Es una cirugía indolora. Claro. Totalmente indolora. Así es. Y yo me acuerdo de que como uno ha evolucionado, y es más, en la misma rama médica, le llama la atención hoy en día ver que el sangrado casi es mínimo, ¿no? Claro. Los mismos doctores que no son urólogos, hoy dicen cuánto ha evolucionado la parte urológica, ¿no? Así es. Porque nosotros nos formamos pues, en un hospital en el cual, que era pues traumático, era un operador. Hablar de próstata era pues un traumatismo y un... Sí, pero hoy Es día un- quedó es el un estigma, ¿no? es un Hoy día giro el paciente tremendo, tú le ¿eh? dices, te tienes que operar. Es un giro tremendo. Perdón que te interrumpa sí. porque acotando y sumando lo que dice nuestro querido doctor, es que también disminuye pues transfusiones sanguíneas, uso de analgésicos, uso de Claro. antibióticos, estancia hospitalaria. Por ejemplo, si yo traslado eso al hospital de las Fuerzas Armadas o de la policía, el titular en actividad tiene que reincorporarse lo más pronto posible. Claro. Entonces, una cirugía abierta hace que ese titular por lo menos se reincorpore en 30 días Claro. para que haga su actividad normal. Con una cirugía endoscópica, láser o con plasma, su recuperación va a ser mucho más rápida. Claro, ¿no? por eso yo siempre he visto que Entonces, tú dentro del hospital siempre promueves tecnología, ¿no? Siempre y pensando justo en hemos, eso. hemos Claro. adquirido, ¿no? Un láser, ¿no? sí. Recientemente. Y es que tiene que ser así, progresar, creo yo, ¿no? El que no lo vea, creo que no, Claro, no hoy, está. hoy en día pues la medicina va al ritmo de la tecnología. Recuerdo que entre los años 2010, 2012, cuando hacía mi residencia, vino el advenimiento pues de la cirugía preservadora de nefronas. ¿Qué Ujú. quiere decir eso? O sea, ya no sacar un riñón entero,
con tumores tan pequeños. Solo el tumor, más Y eso nada. yo te estoy hablando del 2010, pero yo sé que por historia, o sea, sabiendo, esto ya se estaba preguntando desde los años 2000, Claro. ¿no? Al inicio de los años 2000, en donde antes, pues, nosotros, bueno, los urólogos, perdón, sacaban riñones por tumores pequeños Claro. y con incisiones grandes. Hoy en día, la cirugía preservada de nefronas, con el advenimiento de la tecnología también de imágenes, resonancia magnética, angiotomografías, tomografías, ya puedes salvar un riñón con tumores no tan grandes, ¿no? Obviamente existen sus excepciones, ¿no? Pero la regla general es preservar la mayor cantidad de masa renal, ¿no? El doctor Siles, pues, nos podrá decir, con tanta experiencia en urología, en urooncología, sabemos de su experiencia. ¿Usted qué opina, Doc? Por ejemplo, ¿cómo era antes? Claro, anteriormente solo se contaba en todos los hospitales con la urografía excretora. ¿Qué cosa es la urografía excretora? Es un examen radiológico en el cual se inyecta una sustancia de contraste y lo veíamos en una placa radiográfica, ¿no? Entonces en esa placa radiográfica había un contraste y con eso diagnosticábamos los cánceres Así es. de riñón. Así es. Son unos maestros, ¿eh? O sea, había que Imagínate. tener mucha visión y uno se admiraba cuando venía el profesor y te decía, acá hay un cáncer, ¿no? Y uno lo miraba a la placa y bueno, sí, será, pues, ¿no? Debe estar. Debe estar ahí, ¿no? No, y te preguntaban, ¿lo ves? Sí, lo veo, claro. Con fe, con mucha fe. Y después, posteriormente, bueno, a nosotros nos ayudó mucho ya cuando aparece la tomografía, ¿no? Claro. Que es una, O sea, prácticamente, se ve, el pues, gol el tumor. estándar, pues, ¿no? Claro, Cualquiera claro. puede verlo. Sin No, entrenamiento se ve. Claro, la tomografía, bueno, es un sistema de escáner, ¿no? Radiográfico en el cual hacen cortes milimétricos, ¿no? Al órgano, o sea, son múltiples placas radiográficas, ¿no? Muy seguidas una de muy otra. seguidas en una unidad de tiempo. Entonces, que nos han permitido afinar un diagnóstico, ¿no? Y como dice, pues, el doctor acá, Emilio, dice, pues, de que obviamente antes cualquier tumor tenía 2 o 3 centímetros El y riñón. sacábamos el riñón, Así es. ¿no? Y claro. Y como dicen, se perdía, pues, dejábamos al 50% en la persona de riñones, ¿no? Pero hoy en día no, hoy en día hacemos las nefrectomías parciales. ¿Qué significa parciales? Que solo sacamos la parte donde está el tumor. El tumor. ¿Pero por qué pues, sacamos eso? Porque tenemos un tomógrafo y porque tenemos un resonador Claro, que nos permite, Exacto. ¿no? Ver con una precisión, ¿no? Doc, y la medicina basada en evidencias ha determinado que aquel paciente monorreno ya tiene cambios metabólicos y aumenta sus factores de riesgo cardiovascular. Así Claro. es. Y Le si cambias tiene todo. antecedentes de diabetes en la familia o de hipertensión, y si el paciente es obeso, lo condenas a que haga ya una enfermedad renal crónica, ¿no? Claro, y eso, lo que tú acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Y ese también es discutible, ¿no? Me hubiese gustado también para la próxima acá discutir con el doctor Sánchez, que es experto en esto, Claro. de que cuando uno hace una nefrectomía parcial, hay que tener en cuenta de que también ya va a haber un daño renal en ese riñón en un futuro, ¿no? Definitivo. ¿Por qué? Porque la cantidad de volumen sanguíneo que va a entrar, Claro. ¿no? Claro. Va a repercutir Así es. en En la función de ese en la Claro, porque función. para explicarle al público, de repente, Ujú. el doc se refiere, corríjame, doc, si me equivoco, sí. el doc se refiere al tema de que para hacer una nefrectomía parcial a ese riñón que le vas a quitar el tumor, le cierras la arteria Un rato, claro. un ratito Para y, que no y sangre, no, claro. no entra sangre con oxígeno, obviamente. Así es. Y ese tejido, como dice usted, va a tener un daño renal, quieras o no. Claro, lo que pasa es que el Claro, riñón es un Por más órgano rápido que sea, maestro. claro. el riñón Sí, está así conectado a la arteria más grande de todo el cuerpo. Ese es el problema. O sea, una herida en él mata a un paciente Claro. rápidamente. Y, ¿no? y no solo es eso, ¿no? O sea, no es el que solo le clampas, sino que posteriormente cuando tú sueltas, la arteria va a seguir mandando la misma cantidad de sangre. Así es. Así es. Y eso va a dañar. Eso va a dañar al Así riñón, es. ¿no? Así es. Lo que pasa es que muchas veces eso no se toma en cuenta. No se considera, es verdad. No se considera, pero bueno, en el futuro sí se ve, ¿no?
En neurología creo que hay historias que son geniales, ¿no? La verdad. Pero la otra vez tenía una conversación con un amigo y me decía, oye, Rubén, tienes buenas, o sea, tantas cosas, ¿no? Que has hecho, has sacado riñones, laparoscopía, próstata, todo lo que... Pero ¿por qué eso no se ve, no? Yo le digo, mira, lo que pasa es que la urología tiene una particularidad. Tal vez hay especialidades como, por ejemplo, la cirugía plástica, ¿no? Que es muy visual, ¿no? Y tú ves que los cirujanos plásticos, no es con ánimo de desmeritar, hacen un gran trabajo, pero ellos pueden hacer publicaciones tal vez de sus resultados, ¿no? De estéticos, reconstructivos, ¿no? Y lo pueden tal vez mostrar de manera gráfica. Pero la urología tiene una particularidad, es una especialidad muy íntima, ¿no? O sea, decirle a un paciente que ha pasado a veces por una experiencia de cáncer, ¿no? Un tumor renal, o un paciente que lo hemos tal vez ayudado con una enfermedad de transmisión sexual que también se ve en la urología, o aquel paciente que viene con una disfunción eréctil, ¿no? Y hemos podido recuperar tal vez esa función del pene. Este paciente evidentemente es algo muy íntimo. Lógico. No lo podemos, oye, mira, recuperé este paciente y ahora tiene un pene que se erecta, ¿no? O mira, salvado de cáncer, tenía un tumor, ahora le saqué un riñón. O sea, son cosas que muchas veces el paciente no se siente orgulloso. Cáncer testicular y ahora tiene uno nomás. Claro, no le va a dar, no siente el orgullo que tal vez aquella chica, ¿no? Que sale con una silueta que bueno, se proyecta mucho más bella, ¿no? Que lo que ella venía haciendo anteriormente tal vez, ¿no? Al menos lo hace con mayor orgullo. Entonces, la urología tiene esa característica muy peculiar, que es íntima. Y nosotros los urólogos, en ese sentido, estamos un poco sentenciados. O sea, tenemos que entender como que ese espacio que el paciente nos permite acompañarlo es íntimo y es un espacio con nosotros donde lo que vaya a ocurrir va a ser una batalla que tal vez vamos a ganar muy probablemente, pero la vamos a celebrar solo entre el paciente y yo. No va a haber otras personas aplaudiendo ese trabajo, ¿no? ¿Cuántas cosas no has hecho tú que son grandiosas? ¿Cuántas cosas no hemos visto hacer al doctor Siles que son de película, ¿no? Pero que lastimosamente no se pueden publicar? Y otra cosa, me estaba olvidando y creo que es motivo de también de mucha controversia, ¿no? Hoy en día la urología ya interviene y ya nos dedicamos mucho al transgénero. Así es. Al transgénero. La reasignación de género. Así es. Y en el Perú, lamentablemente, eso no está reconocido todavía en los sistemas de salud. O sea, sin embargo, por ejemplo, en Argentina, en Chile, la salud sí se hace cargo de este tipo de cirugías. Dentro de la seguridad, así es. Así es. Entonces, pero acá en el Perú todavía nos sentimos limitados en este tipo de cirugías. Si tan solo, por ejemplo, hay seguros, bueno, lo digo en el hospital, que no te pueden cubrir a un paciente posoperado de una prostatectomía radical en edad entre 55 años, que puede quedar con disfunción eréctil, no te cubre una prótesis peniana. La fertilidad no la cubren los aseguradores. ¿Y cuántos pacientes con Pero la prótesis peniana en un paciente joven le cambia la vida entera, claro. Disfunción eréctil. Claro. Pierde a su pareja. Y ahora vemos que de repente ha tenido su segundo matrimonio, una pareja más joven, con disfunción eréctil probablemente tenga muchos problemas. Así es. Entonces hay muchas cosas que se deben regular, ¿no? Yo creo que, claro, ya este es un sistema de la salud, ¿no? Doc, y usted que es gran amigo del doctor Sánchez, el maestro, uno de los que tienen más experiencia en trasplante renal, Antonio Sánchez, claro. Urología en trasplante renal, te cambia pues la calidad de vida tremendamente. Así es. Y el trasplante renal, sin urólogo no existe un trasplante renal. Y es un sistema súper delicado, se cae fácilmente en cualquier país. O sea, hacer un programa de trasplante renal, todos sabemos que es un sistema que es muy frágil, porque la cadena que lo lleva a que sea exitoso, finalmente el paciente haga todo su proceso, es súper frágil por la cantidad de escalones, ¿no?, que hay en todo el proceso. Muchos además, eslabones. Claro, además de que debe haber un personal altamente especializado para que eso ocurra, unidades altamente especializadas para eso. Bueno, yo creo que hemos dejado claro lo que, o sea, en lo amplio, ¿no?, de la urología. Hemos hablado de trasplante renal, hemos hablado del tema sexual, hemos hablado del tema oncológico, la reasignación de género, problemas de enfermedades de transmisión sexual, los problemas funcionales, ¿no? Urología fetal. Urología fetal. O sea, la verdad es que la urología, espero que quede claro con esto, y de verdad les agradezco que ustedes hayan dado el tiempo, porque sé que están en asuntos oncológicos, el doctor siempre en urología avanzada, para
que el paciente pueda entender un poco de qué se trata esta especialidad, ¿ok? Que lo que nada más vamos a poder entregar es calidad de vida a los pacientes en la medida en que ellos sepan a dónde tienen que ir. Así que ojalá se dejen dejar acompañar por personas como ustedes, de verdad. Estamos siempre ahí a la orden. Y de verdad, les agradezco una vez más. Emilio, de verdad, muchas gracias. No, a ti, Doctor gracias, José Siles, Rubén. muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, muy contento de este segundo podcast. Muchísimas gracias.